Lucas capítulo 18, versículos 31, leeremos hasta el 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Quién es su cabeza? Oremos. Padre de la gloria, queremos agradecerte por este momento que nos das. Es un gran privilegio, Señor, el poder pasar tiempo en tu palabra, sabiendo que a través de ella, Señor, nos hablas, nos guías, nos corriges, Señor, como bien dice, Señor, el apóstol Pablo, que es útil para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos. Toma, Señor, tu palabra y que seas tú hablando en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a estar atentos y a poner por obra lo que quieres hablarnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los versículos que hemos leído hace un momento, registrados en este capítulo 18 del Evangelio según Lucas, nos presenta al Señor Jesucristo anunciando los eventos que van a estar relacionados con su ida, como dice allí, a Jerusalén. Esto tiene que ver con su muerte, cómo iría a padecer, cómo el mismo Señor sería entregado, como él dijo, en manos de gentiles, escarnecido, afrentado, escupido. Pero también dice que no solo se quedaría ahí, resucitaría al tercer día. Estas palabras del Señor entonces fueron muy claras. Terriblemente vemos que el Señor va a tener que padecer, va a enfrentarse a la gran experiencia de efectuar la obra de salvación en favor de todo el mundo. Todas estas cosas que se mencionan allí son terribles en gran manera. Sin embargo, no debemos alarmarnos porque tiene que cumplirse, porque así estaba estipulado. Cada uno de los detalles de la muerte del Señor tendrían que cumplirse. Esto estaba predicho desde el Antiguo Testamento. No habría otra forma en la cual se efectuara la salvación. No obstante, aunque era el cumplimiento de todas las cosas que se habían mencionado, incluso del Antiguo Testamento, a través de tipologías, figuras, todo esto se va a cumplir. Sin embargo, el Señor aquí está hablándole a sus discípulos de una forma tan clara cómo se efectuará la obra redentora. Pero hay algo que dice el versículo 34 de este capítulo 18, dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aunque las palabras son muy claras, aunque el Señor Jesucristo estuvo con los discípulos 3 años, 4 años, ya hemos mirado que seguramente el ministerio del Señor fue de 4 años, claramente todo esto que Él dijo, la verdad es que aunque no utilizó en aquella ocasión metáforas, parábolas, sino dijo claramente: subimos allí a Jerusalén, yo voy a ser entregado en manos de gentiles, voy a ser escarnecido, azotado, escupido, voy a morir, pero también voy a resucitar. No hay ningún misterio en esas palabras. Pero sorprende mirar lo que dice el versículo 34, cuando dice la Biblia que aunque el Señor les dijo esto, los discípulos nada comprendieron de estas cosas, es decir, lo que les acabo de decir. Y añade: y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Tremendo. Miren que el Señor no habla aquí en misterios, habla muy claro. Y sin embargo, este grupo de sus discípulos no entendieron lo que les decía. Así pasa hoy en día en la actualidad. Hay muchas personas que quizás están aquí y aunque han escuchado durante tanto tiempo el mensaje del Evangelio, la enseñanza de la Biblia, no entienden, no comprenden. Estas palabras les están encubiertas. Ese era el caso de los discípulos. Estamos hablando de los discípulos del Señor, aquellos que tienen el privilegio de estar con Él durante 3, 4 años, escucharlo, preguntarle cuando había alguna duda. Pero la Biblia dice que cuando Él les dijo esto tan claro, ellos no entendieron. Esta palabra le estaba encubierta a cada uno de ellos. Deseo predicarles de algo que he titulado ¿aún no entiendes? Lo mismo pasa con muchas personas dentro de la iglesia. Hay gente que aunque lleva bastante tiempo en la iglesia, se encuentra de la manera similar a los discípulos. Hay gente que quizá, aunque está viniendo a la iglesia, lleva algún tiempo, la verdad es que no entiende, no comprende. Usted dice: bueno, yo voy a la iglesia cada domingo, escucho lo que se enseña, la predicación, sin embargo, no entiendo todavía. Hay cosas que están allí en la Biblia que no puedo comprender. ¿Cuál será la raíz entonces? En primer lugar, dice la Biblia en el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. En primer lugar, si aún no entiendes, el problema eres tú. Mire que dice claramente que eran ellos. Sorprende leer una vez más este pasaje, cómo dice la Biblia que el Señor dirigió sus palabras a estos,
aquellos que le había llamado, escogido, y sin embargo no comprendieron ni entendieron. ¿De quién era el problema? Del Señor. Aunque tenían a los profetas ellos eran judíos, la escritura, sabían algo de la ley. Como buenos judíos desde pequeños habían sido instruidos en lo que Dios decía. Pero ahora que el Señor dice esto tan claro, no entienden, no comprenden. La pregunta sería, ¿de quién es la culpa? A veces cuando una persona no entiende la iglesia, se suele echar la culpa al predicador o al que enseña. La culpa es de la iglesia, la culpa es del pastor, la culpa es del que discipula, por eso la gente no entiende. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que la culpa en aquella ocasión no fue del Señor. La culpa eran ellos. Y esto es lo que pasa. Aunque tenían algo de conocimiento, aunque habían escuchado acerca de los profetas, lo que decía la ley de Moisés, sin embargo, la comprensión de los hechos del Señor eran nulos para ellos. Si aún no entiendes, el problema eres tú. Qué fácil es achacarle la culpa a la iglesia, al mensajero, pero qué difícil le cuesta a la gente decir, el problema soy yo. Por eso yo no entiendo. A pesar de que hay mucha gente que asiste a la iglesia, tienen la misma Biblia. Usted tiene la misma Biblia que yo tengo. Es la misma Biblia. No crea que es una Biblia especial para el pastor y una diferente para ustedes. Es exactamente la misma. Todos los que están aquí presentes escuchan el mismo mensaje, la misma escuela dominical, la misma predicación. Sin embargo, hay algunos que no entienden. ¿Dónde está el problema? ¿El problema será la iglesia? ¿El problema será la metodología? ¿O dónde radicará el problema? ¿Por qué muchos aún ni entienden ni comprenden? ¿Sabe dónde está el problema? En las personas. Y esto es muy claro. El problema no era el Señor Jesucristo. ¿Qué mejor maestro, qué mejor predicador que el Señor Jesucristo? ¿Creen ustedes que podría haber alguien mejor que Él? ¿Alguien que tuviera mayor sabiduría que Él para enseñar a sus discípulos? No. Pero aunque tenían el mejor maestro de todos, ninguno como Él. Sin embargo, la Biblia dice no comprendían. Esta palabra no la entendían y algo tan sencillo. Y a veces pasa así en la iglesia. Una persona puede tener el mejor maestro de la Biblia, la persona que hable más claro el mensaje del Evangelio, alguien que no sea tan refinado, tan elocuente, y sin embargo puede seguir sin entender. ¿Dónde está el problema entonces? El problema en aquella ocasión no fue el Señor, eran ellos mismos. Si aún usted no entiende mucho de lo que se ha dicho quizá en este día en el servicio, créame, el problema no es la iglesia, el problema no es quien le está hablando. El problema es usted. Podemos hablarle de la forma más clara, de la manera más sencilla, pero si hay un problema en su corazón, créame, aunque pasemos este domingo todo el día hablándole a usted, sin embargo, al final del día seguirá sin entender. El problema no era quien estaba hablándoles a los discípulos. Si aún no entiendes, entonces, el problema eres tú. Pero dentro de esto, nos dice la Biblia en Marcos, capítulo 16. Mire por qué el problema eran ellos. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En segundo lugar, si aún no entiendes, es porque tu corazón está endurecido. Ese fue el problema de los discípulos del Señor. Su corazón estaba endurecido. Mire que hasta el Señor tuvo que reprocharles eso. Era muy claro el mensaje. Mire, ¿qué complejidad tiene estas palabras? Vamos a Jerusalén, voy a ser entregado a manos de gentiles, voy a ser escarnecido, humillado, hasta dice escupido, voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Qué complejidad tiene? El Señor no está hablando cosas terriblemente doctrinales o teológicas, pero como para ese momento, lamentablemente sus discípulos tenían dureza en su corazón. Por esa razón no podían comprender. Cuando un cristiano no entiende, es porque su corazón está endurecido. Los discípulos de él, su gran impedimento fue su corazón. Y el Señor tuvo que reprocharles. En el versículo 14 de Marcos 16. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ahí está el problema, hermanos. Al leer el Evangelio, según Marcos, nos muestra una y otra vez esta realidad. Que el problema de ellos era la dureza de su corazón. Fue constante en la vida de ellos. Y si no, miremos, por ejemplo, Marcos 6, para que usted se dé cuenta cómo la continua de ellos fue la dureza del corazón. Marcos capítulo 6, versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Y mire por qué no lo habían entendido. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Notaron? ¿Quién era el problema? ¿Dónde estaba el problema? El problema era que no habían entendido lo de los panes, porque dice la Biblia, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Todo lo que una persona ignore del Señor, la raíz es dureza en su corazón. Esa es la razón porque hay muchos que cogen la Biblia y parece un libro cerrado para ellos. El problema está porque su corazón está endurecido. Y no solo lo dice Marcos 6. Miremos el capítulo 8 de Marcos, versículo 17. Y entendiéndole Jesús le dijo,
¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y miren lo que le dice el Señor. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Sí vio por qué no entendían? Un lenguaje tan claro del Señor. Voy a ir, voy a ser afrentado, voy a ser entregado, voy a morir, resucitar. Y no lo entendieron. Pero la Biblia aclara la raíz, ¿no? La raíz era un corazón endurecido. Como dije hace un momento, se puede tomar el mensaje y hablarlo de la manera más sencilla, pero si hay corazones endurecidos, la gente saldrá sin entender. ¿Cuándo las personas comprenderán eso? ¿Cuándo aquel que dice que yo vengo y no entiendo nada, ese predicador, ese pastor no entiendo nada, cuándo entenderá que lo mejor es el problema de su corazón? Porque como dije hace un momento, lo más fácil es achacarle la culpa a la iglesia, al predicador. Pero detrás de lo que nos dice la Biblia, es momento de mirar hacia adentro. ¿No será el problema su corazón? Que hay dureza en el corazón, una constante en la vida de los discípulos. El Señor les dice, ¿cómo todavía no comprenden? Ah, ya sé por qué todavía no comprenden. Su corazón está endurecido. Esa es la gran diferencia que hay entre el cristianismo y las religiones. Las religiones pueden hablar de conceptos mentales y la gente puede aprenderse sofismas, mandatos, textos de hombres, pero en cuanto al cristianismo, para poder entender lo que es el Señor, se requiere un corazón dispuesto. Habrá mucho aquí que a lo mejor usted es un gran intelectual, tiene mucho conocimiento secular, pero le aseguro que si su corazón está duro, usted no entiende nada de la Biblia. Usted puede tener mucho conocimiento secular, ciencias humanas, puede tener un título de doctorado, puede tener mucha sabiduría humana, pero si su corazón está endurecido, le tengo una mala noticia, no va a poder entender nada de lo que se dice, se predica, se enseña en este lugar, por cuanto el corazón está endurecido. ¿Qué diferencia hay, hermanos? Créame que el cristianismo bíblico, la salvación, la relación con el Señor, esto no es para superdotados, como hay gente que piensa. No, eso de la Biblia y eso es para gente superintelectual. Entonces sería la Biblia únicamente para los de la NASA. Hay gente que piensa, no, esto es para gente muy intelectual. ¿Para gente muy intelectual? Esto es para gente de corazón dispuesto, porque corazón endurecido, Biblia cerrada en sus mentes. El problema de los discípulos, su corazón endurecido. La dureza del corazón de mucha gente en la iglesia les ha cerrado sus oídos y su mente para entender la gran bendición que hay en la palabra de Dios. Por esa razón es que hay mucha gente que se aburre en la iglesia. Luego dice, no, a mí me gustaría el show. Claro, como en el show no hay que pensar, porque entretenimiento significa eso, no pienses. Eso significa entretenimiento. Pero como en una iglesia bíblica lo que se expone la palabra de Dios, la enseñanza, requiere entonces de que lo que usted escucha lo pueda comprender. Y para que lo pueda entender se necesita un corazón dispuesto. Y si hay un corazón endurecido, créame que nadie va a poder entender lo que se predica y se enseña en este lugar. Entonces, ¿qué es más fácil para la gente? Me voy donde haya entretención, porque como no tengo que pensar, allá veo un show, veo que parece más bien, en lugar de iglesia, parece un circo, donde payasos, ¿cierto? Gente entreteniendo. Entonces, como es lo más fácil sentarse y reírse un rato, sin pensar, salir por las mismas, pero en un lugar donde se predica la Biblia, se requiere que la gente comprenda lo que se dice. Y gran parte de que comprenda lo que se dice será el resultado de que hayan corazones dispuestos. ¿Cómo está su corazón en este día? No le pregunto si es salvo, porque los discípulos eran salvos. Incluso en los salvos se puede dar la terrible realidad de que tanto tiempo y no entiendan lo que el Señor dice. Hermanos, mire, cuando tenemos una comunión real con el Señor, un corazón dispuesto, nos es fácil entender la Biblia. ¿Le es difícil para usted comprender lo que dice la Biblia? Ese puede ser un indicador que le está diciendo, le está hablando a su vida que quizás su corazón está endurecido. Los discípulos endurecidos no entendían, no comprendían. Esa es la razón por qué muchos cristianos no le encuentran sentido a la vida cristiana. Por eso no le encuentran sentido a la palabra de Dios, por su corazón endurecido. Por eso para algunos cristianos la Biblia es un libro aburridor, pero luego le echan la culpa a la Biblia. No es que la Biblia está tan difícil, un lenguaje tan difícil, los profetas, y mire que Pablo y otros hablaron tan difícil, pero nunca dicen, es que yo tengo un problemita, y es que mi corazón está endurecido. ¿Cuándo ha escuchado usted eso? Nunca, ¿no? Siempre la culpa es la Biblia, el predicador, la iglesia, el mensaje, el mensajero, la metodología, la forma, pero nunca dicen, yo soy el culpable, es mi corazón. ¿Podrían los discípulos decirle al Señor, hey Señor, la culpa de que no entendamos tus palabras, de que vas a ir, morir, resucitar, ser afrentado, la culpa eres tú? ¿Podrían decirles? No. El Señor sabía que el problema era sus corazones. Y por eso después de la resurrección tuvo que reprocharles su incredulidad y dureza de corazón. Esa fue la razón por qué no creyeron. Incluso cuando les dijeron que había resucitado. Si aún no entiendes, entonces el problema es que hay dureza en tu corazón. Usted me dice, ya soy salvo, ya he recibido al Señor, pero la verdad es que batallo todavía con algunas cosas, no entiendo la Biblia. Hay dureza en su corazón. Es el mismo caso de los discípulos. En tercer lugar, y esto sí es peor, dice Lucas capítulo 18, vamos allí, en el versículo número 31. Tomando Jesús a los 12,
les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos, mire, nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Otra de las cosas que puede pasar, y esta es la más aterradora, dentro de este grupo, porque dice que a los 12, dentro de ese grupo seguramente estaba Judas. Mira el contraste. En el caso de los discípulos de él, los salmos, dureza en su corazón. En el caso de Judas, él no entendía, ya no por dureza, sino porque no era salvo. Si aún no entiendes, es porque quizá no eres salvo. Eso es lo más terrible. Terrible aquel cristiano que aunque ya es salvo, no pueda entender, pero hay esperanza, puede arreglar su corazón, ¿no? Decirle, Señor, es que me he endurecido, ya no tengo pasión por tu palabra, ya no tengo ese celo. Quizá mi comunión contigo no está como debería ser, pero si alguno todavía no entiende, a lo mejor también puede pasar que quizá es que no sea salvo. La Biblia dice en Juan capítulo 6, acerca de Judas, versículos 70 y 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y explica, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. ¿Y era uno de qué? De los 12. Judas era contado con los 12. Y leímos en Lucas 18 que allí estaban los 12 y a los 12 les dijo esto. Y mira el contraste, los 11 no entendieron por qué, dureza en su corazón, no habían entendido. ¿Y Judas por qué no entendió? Era inconverso, no era salvo. Así puede ser, y aquí todos los que están, si alguien se encuentra en esa condición de que no entiende, en alguno de los dos grupos está. Del grupo los discípulos, que aunque es salvo no entiende por la dureza en su corazón. O quizá no es discípulo, no es salvo, como el caso de Judas. No entiende porque no es salvo. ¿Sí dónde está el problema? Judas no era un verdadero creyente. Judas jamás fue salvo. Es más, el mismo Señor lo describe como diablo. Se le llama hijo de perdición. Nunca fue salvo, no fue que fue y después perdió la salvación. Nunca la tuvo. Tuvo parte activa en todo lo que hicieron. Es más, mire, Mateo capítulo 10. Mire lo que dice la Biblia allí. Versículos 1 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad samaritana no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Hasta ahí la lectura. Noten aquí, Judas estuvo dentro de ese grupo. Es más, a todo lo que el Señor los mandó, Judas también lo hizo. Se parecía a ellos, ¿no? Por eso cuando el Señor dijo, no, me va a entregar, todos comenzaban a dudarse. ¿Quién será? No dijeron Judas. Si hubiera sido tan evidente, tú hubieras dicho, ah, claro, ya sabemos, es Judas. Pero todos dijeron, ¿seré yo? Generó duda, porque se parecía tanto. Cuando el Señor los envió a esto, como los apóstoles, Judas también lo hizo. A predicar también predicó. Las obras pertenecientes a los apóstoles, señales apostólicas, Judas también, y sin embargo estaba perdido. Lo que es peor, seguramente algunos se convirtieron por la predicación de Judas, y él mismo estaba perdido. Terrible, ¿no? También dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17, mire cómo describe la Biblia a Judas. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mire cómo lo llaman. Los mismos discípulos, los mismos apóstoles lo reconocían, dice, era contado con nosotros. Sin embargo, el caso de Judas, del por qué no entendía, era porque era inconverso. Sea cualquiera de los dos lugares, si usted no entiende, tendría que alarmarse hoy. Porque una de dos, o hay dureza en su corazón, o peor todavía, no sea salvo. ¿Cuánto tiempo lleva usted de estar escuchando de la Biblia, de asistir a este lugar? Quizá incluso como Judas, participar de lo que se hace, porque todo lo que hacían los discípulos lo hacía Judas. Usted viene, canta, usted viene, escucha, asiste fielmente, pero ¿cuánto tiempo hace que lleva asistiendo y no entiende? Para Judas fueron 4 años, para los discípulos también. Pero mire cómo estaba la balanza. Unos endurecidos de corazón, el otro inconverso. Y así pasa en la iglesia. Yo no entiendo, yo no vuelvo porque no entiendo. Más bien revise su corazón. Si es cristiano y hay dureza en él.
Y si no es cristiano, necesita salvación, por eso no entiende nada. Por eso este servicio, algunos lo están aguantando, porque como es inconverso, aguantando el servicio, ¿cierto? Pues yo no entendí nada que eso de que la rueda de Ofanín, que el querubí por acá, que lo otro. Yo no entiendo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estará el problema? ¿Será que somos crueles en la iglesia, traer a la gente y sentarla y torturarla con un poco de conocimiento? No. El problema está en ti. El problema es, si eres cristiano, revise su corazón. O si no es cristiano, es inconverso. Y le está pasando lo de Judas. Aunque está aquí, aunque es contado con el grupo de los que estaban allí, Judas servía, hacía. Puede ser contado usted con los que asisten a la iglesia, los que cantan, los que escuchan cada domingo. Pero si sigue sin entender, cuidado, porque a lo mejor puede ser alguien no salvo. Otra vez surge la pregunta, ¿aún no entiendes? ¿Cuánto tiempo lleva usted escuchando? ¿Cuánto tiempo lleva usted de estar siendo expuesto a la enseñanza y predicación de la Biblia? Y todavía usted dice hoy, yo no entiendo. Oiga, ¿y si uno se muere, qué pasará? ¿Será que si hay más un cielo después? Ese puede ser un inconverso o alguien endurecido. Oiga, ¿y si será verdad que sí hay un cielo y que hay un infierno? ¿Sí será que la Biblia sí es la palabra de Dios? Hay gente que dice así, después de 4 años en la iglesia sentado escuchando. ¿Y será que sí tenemos todos los libros? Porque yo he escuchado que el Vaticano por allá tiene los manuscritos y ¿qué será? Y de los ovnis y eso. Y de los ovnis sí sabe más que la Biblia. Y los extraterrestres, y mire que hay un planeta y allá otra cosa, un platillo volador. ¿Aún no entiendes? Si aún no entiendes, cuidado, porque puede ser, solo hay 2 opciones, dureza o no salvación. Pero créame que los dos necesitan ajustar y arreglar esa condición delante del Señor. No puede ser que haya gente tanto tiempo en la iglesia, escuchando la enseñanza, y que toda diga, no entiendo. Oiga, hermanito, ¿y de qué fue la predicación de esa ciudad? No, pues yo no entendí nada. Grave, triste. Yo estuve ahí, pero no sé, pues de ahí unos versículos y ahí algo hablaban de unos querubines, yo no sé, unos ángeles, por ahí no sé, pero de ahí yo no entendí nada. Triste, lamentable. Así que entonces, hermanos, hoy es el día que usted revise su condición. ¿Por qué no entiendes? Usted delante del Señor, honestamente, Señor, ¿por qué no entiendo? Permita que el Señor obre en su corazón. Y quizá tenga usted que reconocer que a lo mejor no es salvo. O quizás un cristiano carnal con dureza en su corazón y por eso no entiende. Ese es el fin de este mensaje. No es desalentarlo. Ay, me desalentaron. Es advertirle que cuando hay un corazón dispuesto en los salvos, es fácil entender la Biblia. Qué bendición, hermanos, leer la Biblia. Mire, por esa razón, por cristianos endurecidos en su corazón, es que la Biblia en sus casas está archivada. Porque yo no entiendo nada, yo lo leo y no entiendo nada. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Cerrar la Biblia y decir, bueno, no entendí nada. ¿Quién sabe qué querrá decir? Eso es lo más fácil. Pero qué difícil es delante del Señor honestamente, Señor, ¿por qué no entiendo? No puede ser que yo ya tenga 5 años de asistir a la iglesia y no entiendo. El evangelio, dígame el evangelio, hermano. No, pues imagínese. La salvación, ¿y cómo es salva una persona? No sé. ¿Y qué de esto y del otro? No sé. Lo más honesto sería, Señor, aquí estoy. La verdad es que delante de tú sabes, Dios le conoce a usted. Dios sabe si usted entiende o no entiende, aunque ponga cara de que entiende, porque hay gente que en la iglesia pone cara de que entiende todo. Todo lo entendió. ¿Será que sí? ¿Será que realmente todo lo entendió hoy? ¿Será que usted entendió todo lo que ha pasado en este lugar? ¿Por qué se canta así? ¿Por qué oye esa música tan rara y esos himnos y por qué no aplauden? ¿Entendió usted? Y si no entiende, pregúntese, ¿por qué no entiendo? Y tiene 2 posibilidades que la Biblia nos muestra, ¿no? Una, un corazón endurecido. Hay pecado en su vida, hay maldad, hay falta de comunión con el Señor, hay mundanalidad, porque eso, créame, el mundo embrutece al cristiano para entender la Biblia. Aunque suene fuerte y feo, pero es verdad. Hollywood, Netflix, todo eso, lo que hace es cerrarle la cabeza. ¿Cómo puede usted contar una película así con tanto detalle, pero no es capaz de relatar algo de la Biblia? Un pasaje de la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? No, es que yo ya estoy viejito, dicen algunos. No, es que como ya soy viejito, pero sí la novela sabe, este personaje, este otro, ¿cierto? Sabe el deporte, sabe, ¿cierto? De que que el nuevo jugador que valió tanto, que... ¿Y de la Biblia qué? ¿Se da cuenta que no es asunto de mente? Es asunto de corazón. Si usted es cristiano y no entiende. Y en el caso del que no es salvo, hoy es el día, mire, el Señor le trae para hablarle el mensaje del evangelio. Ahí la Biblia será un libro vivo, porque antes para el que no es salvo es un libro muerto, porque no entiende. Cuando usted sea salvo, la Biblia cobrará vida y usted podrá entenderla porque tendrá la ayuda del Espíritu Santo, su iluminación para comprender lo que está allí. Esa es la experiencia de todo salvo. Lo que antes no entendíamos y leíamos y ahora miramos tan claro, créame, esto no es porque somos superdotados. Esto no es porque tenemos un coeficiente intelectual de yo no sé cuántos números, como dicen allá afuera. Esto es porque tenemos salvación y un corazón dispuesto para el Señor. Y si usted no entiende esto, hermanito, ya sabe, ¿no? Necesita mirar su corazón. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe, no acepta, no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Y añade, porque se han de discernir, entender espiritualmente. La persona natural no puede entender nada de lo de Dios.
Esa es la razón por qué puede usted colocar al más grande científico inconverso con la Biblia y será un ignorante de ella. Pero coloque al campesino más humilde sin letras ante la Biblia y entenderá. ¿Por qué? Porque es un libro espiritual y se entiende de forma espiritual. Así que entonces en este día usted debe preguntarse, ¿entiendo o no entiendo? Esa es la gran pregunta en este día. ¿Ha entendido usted o no, o sigue sin entender? Hoy es el día entonces cuando usted diga, Señor, estoy aquí reunido, pero cero. Si me evaluaran, si me dijeran, cero. Quizá dureza en su corazón. O lo que es peor, no hay salvación. De ahí donde cobran otra vez importancia las palabras que le dijo Felipe, el eunuco, en Hechos 8:30. Pero entiende lo que lees. Mucha gente lee y no entiende. ¿Y sabe qué pasaba con ese hombre? Era inconverso. Por eso no entendía. Aunque iba allí y le dice, pero ¿cómo voy a hacer si nadie me explica? No era más que explicarle, era de salvación. ¿De quién dice esto el profeta? De sí mismo de otro, y era Isaías. Como oveja fue llevado el pasaje donde habla del Señor. ¿Y de quién dice esto el profeta? De sí mismo de otro. Y le rogó a Felipe que se sentara y le explicara. Y cuando fue salvo, ¿qué creen que pasó con ese hombre? Entiendo. No antes. La Biblia no es para gente curiosa, la Biblia es para gente salva que la puede entender y aplicar a su vida. Porque la gente tiene la Biblia como una enciclopedia de consulta. Y sobre todo en estos tiempos, no, a ver qué dice la Biblia del COVID, a ver qué dice los terremotos. No es un libro de consulta, es un libro de formación. Y vamos a ser formados en ella a través de lo que Dios dice. Y está disponible para todos. Todos los que están aquí, desde el más joven hasta el más viejo, puede entender la Biblia. ¿Sabía usted eso? No nos excusemos, yo soy muy joven, yo soy muy viejito. No, todo el que está aquí, desde el más joven hasta el más viejo, puede entender la Biblia. Si no hay corazón dispuesto y si no es salvo, no va a poder entender nada. Así que entonces cada uno debe analizarse, ¿entiendo o no entiendo? ¿Aún no entiendes? Y cada uno de los que estamos aquí, honestamente delante del Señor, o entendemos o no entendemos. Si no entendemos, hay dos razones que ya las hemos visto. Permite que Él le examine. Quizás usted tenga que reconocer que a lo mejor, aunque viene a la iglesia, nunca ha sido salvo. O sí ya fue salvo, pero hay tanta dureza en su corazón. Indiferencia, apatía, falta de oración, todo eso causa dureza, pecado. Y eso hace que nuestro entendimiento ante la palabra de Dios se nuble. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este momento. Qué gran privilegio nos da, Señor, de tener tu palabra, Señor, y saber que podemos entenderla. Contamos, Señor, con tu Espíritu Santo, que es quien nos ilumina, nos guía a toda verdad. Qué gran bendición, Señor, el poder leer cualquier pasaje de la Biblia y saber que tú nos hablas. Que es tan claro, Señor, para nosotros. Esto no proviene de nuestra habilidad, Señor, de nuestra mente, sino proviene de ti. Pero también, Señor, cuando no entendemos, todo lo que ignoramos de tu palabra, ignoramos de ti, es porque hay dureza en nuestros corazones. Perdónanos, ayúdanos. Saca de nuestras vidas cualquier dureza. Queremos, Señor, comprender tu palabra. Queremos discernir tu voluntad, Dios. Incluso cuando hay dureza en nuestro corazón, nos es difícil asimilar, entender tu voluntad. Pero también, Señor, pedimos por aquellos que aunque aún vienen, Señor, aunque participan de los servicios, sin embargo, el hecho de que no entiendan es porque no son salvos. Te rogamos por ellos. Que tu Espíritu Santo redarguya sus vidas, les convenza de pecado, de justicia y juicio. Que puedan entender, Señor, que son pecadores y que están separados de tu gloria. Necesitan la obra de tu Hijo, el Evangelio, que es poder tuyo para salvación. Te agradecemos, Señor, por este mensaje. Y ayúdanos, Señor, siempre a tener un corazón dispuesto como salvos, para comprender lo que tú nos dices. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.